Vayan a ver los predicadores. ¿A qué le está enseñando la mamá a estos hijos? A que tengan temor de hombre, mas no temor de Dios. Pero, ¿qué más? El hombre era apartado del mal. Yo no sé si se recuerdan que se los dije hace un par de domingos. Hermano, si a usted, por ejemplo, no sé si se recuerda en el capítulo 14 de Proverbios que dice que el sabio ve el mal. El sabio ve el mal. ¿Por qué cree que no me quise comprometer el día de hoy a campañas o a vigilia? ¿Por qué cree? Porque soy una persona sabia y hace un par de años atrás me salió una actividad y fui un día 24 a una vigilia, y cuando regresé, hermanos, la cuetazón, borrachos que se me atravesaban, que por poco los aventaba, y dije, oh, no, me va a salir más caro, voy a matar a un bolo, me lo van a cobrar por bueno, mejor desde hoy ya no me comprometo ni los 24 ni los 31, porque la gente anda como loca y no sea que uno vaya tranquilo y se nos atraviese un loco. Mejor apliquemos que el sabio ve el mal. Ya tuvimos todo el año para predicarle. Ahí dejemos a la gente que haga lo que quiera hacer con su mundo, ¿ok? Pero ¿qué está pasando hoy en día? Lastimosamente incluso tenemos pastores, evangelistas que ahorita les están pegando allá afuera, pero a muchos de ellos no les están pegando por ser personas sabias, sino por ser personas necias. Necias. Usted predique la palabra. Si se le atravesó el diablo y los demonios, predique la palabra. Pero si le sale un loco a pelear, déle las espaldas, siga su camino. No se ponga a pelear, porque el que pelea con necios está igual que un necio. No le respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no tengas un problema. Ahorita hay gente que les están pegando, pero no tanto porque son personas sabias, sino porque son personas necias. No porque el problema los buscó, ellos buscan el problema. Si usted ve que ahí está un bolo, ¿para qué se va a parar a predicarle ese bolo? Si ese bolo está endemoniado, siga su camino. Ya si el bolo se le atravesó, ya ni modos, hermano. Pero a veces, hermano, la gente no es que el problema lo busque. Muchos de estos problemas son buscados por los mismos pastores o por los mismos predicadores. Entonces, el sabio ve el mal y se aparta. Pero dejemos las características de Job. Le dije que me iba a enfocar más en los ministerios de Job. Y uno de los primeros ministerios que Job tenía, sacerdote. ¿Y de dónde deducimos que Job era sacerdote? Pero que no solo dicen que era un hombre lleno de llagas. No, mija, leas el capítulo 1, versículo 5, por favor, de ahí de Job. ¿Se lo tiene? Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, ¿y qué dice? Y lo santificaba, y se levantaba de mañana, ¿y qué dice su Biblia? ¿Y qué dice su Biblia? Y ofrecía holocausto. Déjelo ahí nomás. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Todos los pasajes de la Biblia que usted encuentra de hombres que ofrecieron sacrificio a Dios, ese trabajo no le pertenecía a nadie más, sino a los sacerdotes. Entonces, si Job se levantaba a ofrecer sacrificio, eso me está diciendo que el hombre era sacerdote, porque nadie tenía la facultad y el poder de ofrecer sacrificio más que los sacerdotes. Si usted lee, por ejemplo, Levítico capítulo 16, versículo 3, pero en su casa para que no alarguemos, Levítico 16, 1 al 3, claramente Dios le da la orden a los sacerdotes de cómo tenían que ofrecer el sacrificio, y que no podía entrar una persona coja, renca, ciega, sino que tenía que estar en perfectas condiciones el sacerdote para poderles ofrecer sacrificio a Jehová. Y tanto así que el sacerdote tenía que estar sin pecado, porque si tenía pecado, él era el único que podía entrar al altar a ofrecer sacrificio, y si el sacerdote entraba con pecado, automáticamente el sacerdote quedaba muerto. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de esto? Yo creo que con esto ya se está despertando en usted de pensar si es cierto. Entonces Job no solamente fue un hombre lleno de llagas, no. Ahí el mismo texto que él se levantaba y ofrecía holocaustos a Dios. Lea usted toda la Biblia, lo que es Levítico, Números, y verá que los únicos que podían ofrecer sacrificio eran los sacerdotes. Ahora, ¿qué me interesa de esto, hermanos? Porque
podríamos aplicarlo en los tiempos presentes. Recuérdese que ahorita en los tiempos presentes usted y yo no somos cualquier persona, somos también, aló hermanos, porque lastimosamente la Iglesia Católica tiene la idea de que nadie puede dirigir un culto sino solamente los sacerdotes. Pero lastimosamente se les ha olvidado a los señores católicos que cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió y ahora todos tenemos acceso al lugar santo y al lugar santísimo. Si estuviéramos en los tiempos de la ley, usted no podría estar sentado ahí, tendría que estar sentado afuera del templo. Pero desde el momento que Cristo muere y se rompe el velo que había, ese velo era el que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo solo entraba el sacerdote, en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año, porque ahí estaba la caja de la alianza, o sea el Shekinah. Habían tantas cosas de valor que nadie podía entrar. Ahora Hebreos capítulo 12 dice la Biblia que nosotros podemos sacrificar frutos de alabanza, para que tome un ejemplo que ahora somos sacerdotes y que podemos sacrificar frutos de alabanza delante de Dios. Pero sepa y entienda que si usted está puro y recto delante de Dios, su alabanza es recibida en el reino de los cielos. Pero si usted está apestoso a pecado, su alabanza no llega más que a los oídos de aquel que está a su lado. Entonces ya tenemos esta base fundamental. Les voy a pedir un gran favor: si va a hacer una pregunta, sea directa y concreta, no le dé vueltas al asunto. ¿Por qué? Porque a veces hacen haciendo una pregunta y terminan predicando. No, a la pregunta lo que vamos de una vez con la Biblia, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí, hermanos, que Job era y se le conoce como sacerdote. Número 2, aquí en el número 6 también era juez. ¿Y por qué dice usted que era juez? ¿Cuál es el trabajo de un juez? Es juzgar a la persona. Vaya conmigo allí mismo a Job, solo que nos vamos a adelantar hasta el capítulo 29 de Job. Capítulo 29, vamos a leer el 7, 29:7 de Job. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Job? ¿Qué está diciendo Job? Cuando yo salía a la puerta, ¿para qué? A juicio. ¿A qué salía Job a la puerta? A juicio. ¿Y quién es alguien que hace juicio? Un juez. Ok. Cuando yo salía a la puerta, dice, a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me venían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pies. Entonces aquí mismo está Job diciendo con su boca: cuando yo salía a la puerta para hacer juicio. Él mismo, el hombre, está reconociendo que él tenía el poder para juzgar a las personas cuyo poder nadie lo tenía, sino solamente los jueces. Ahora, esta palabra no lo está diciendo Eliú ni ninguno de los muchachos, sino esta palabra está saliendo directamente de la boca de Job, porque él está reconociendo que él era el encargado de hacer juicio cuando los jóvenes y los adultos tenían un problema allá afuera. Entonces el hombre, hermano, no puede mentir. El hombre no puede estar diciendo que nada más hacía juicio cuando Dios mismo lo está catalogando como hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal, cuyo hombre no hablaba mentira. Entonces aquí él mismo está diciendo con su boca que él también tenía este cargo importante de juez, como para poder hacer juicio a las personas quienes necesitaban ese juicio. La pregunta del millón es: ¿podemos nosotros hacer juicio en los tiempos en los cuales estamos? ¿Podemos juzgar a las personas? ¿Sí o no? Les voy a volver a preguntar: ¿podemos juzgar a las personas? ¿Sí o no? Porque alguien podrá decir: bueno, pero Job era el que juzgaba, pero lo mismo que sale de la boca de la gente. ¿Y nosotros quiénes somos para juzgar a las personas? Pero preguntémosle a la Biblia, y vamos a ver dos pasajes de la Biblia para que le preguntemos si nosotros en los tiempos presentes podemos juzgar, sí o no. Hermana Silvia, por favor, primera carta de Corintios, en su capítulo 14, versículo 27 al 29. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27
al 29. Por favor, hermana Silvia. Del 27 al 29. $29. ¿Y lo demás qué? Juzguen. Entonces, ¿verdad que no es ningún problema? Porque está diciendo la Biblia. Bueno, empieza hablando y diciendo: si alguno habla en lengua extraña, pídale a Dios que le dé el don de interpretación, porque si no hay quien las interprete, que se calle. Y de repente dice en el 29, ya no le habla a los que hablan lengua, sino ya le habla a los que profetizan. Y dice: si alguien por ahí está, alguien que profetiza, esto que hablen 2 o 3, y los demás que juzguen. ¿Se puede entonces o no se puede juzgar? Claro que sí, Señor. ¿Dónde lo podemos argumentar mejor? Juan capítulo 7, versículo 24. Jesucristo dice: no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen conforme al justo juicio. Lo que había pasado con Job, que algunos solamente lo habían juzgado de acuerdo a las apariencias, pero no habían hecho un juzgatorio de acuerdo al juicio o de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, estamos viendo estos puntos importantes que yo creo, vuelvo a repetir, para muchos esto va a ser importante, porque vamos a sacar de la cabeza de que Job solamente fue un hombre lleno de llagas, y hasta ahí nomás, cuando estamos viendo que el hombre era un sacerdote de Dios. Aparte de ser sacerdote, el hombre era juez, porque él mismo se sentaba y salía a puerta para juzgar los problemas de los jóvenes o de los ancianos. Pero de repente lo tenemos en el número 7 como abogado. Vamos a ver un pasaje mismo de la Biblia. Ahí mismo, por favor, en el 29:12 de Job. Job capítulo 29, versículo 12. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia en el 29:12? Hablando Job: porque yo libraba, ¿a quién? Al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía, ¿de qué? De ayudador. Ahí está. Porque yo libraba al pobre que clamaba. ¿Cuál es el trabajo de un abogado? Es librar, es defender. ¿Qué es el trabajo que Cristo está haciendo ahorita? Según Romanos capítulo 8, Él está abogando por nosotros. O sea, nos está librando. ¿Librando de qué, hermanos? De los juicios, de la ira venidera. Porque si Cristo no estuviese intercediendo, ya el Padre hubiera mandado fuego a esta tierra, nos hubiera quemado a todos, buenos y malos. Y la cuestión, pero gracias a Cristo, que es nuestro abogado, ahora tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Pero Él mismo está diciendo: yo era el que ayudaba, yo estaba de ayudar para aquel pobre que no tenía, yo era quien lo ayudaba a él. Entonces, eso me lleva a pensar que el hombre tenía el título de abogado, que defendía a las personas que necesitaban un favor en ese momento. Y defender es alguien que se va a poner hermanos, a defender. Si no, vaya, pregúntale a un abogado. El juez, por más que lo acusa, se mete el abogado y defiende. Y si el abogado es un abogado inteligente, que conoce ley profundamente, revés y derecho, y lleva las pruebas contundentes, ese abogado gana el pleito, y el muchacho a quien están acusando lo saca de la cárcel gracias a un buen abogado que le pusieron a este muchacho. Entonces, el hombre está reconociendo que el trabajo de él era defender, ayudar a las personas que en este caso lo necesitaban. Vuelvo a decir el versículo 29:12, dice: porque yo libraba al pobre que clamaba. O sea, él era el que lo libraba, y al huérfano que carecía de ayudador. Vamos rápidamente con esto, hermanos. Veamos el número 8 que tenemos aquí. Ahora lo vamos a ver como pastor al hombre. Ahí mismo en el capítulo 29 de Job. 29:15, por favor. ¿Lo tiene? Yo era, dice Job, ojos al ciego. O sea, era un líder, hermano, era un guía. ¿Y quién es el que guía?
es un pastor. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. ¿Qué significa que él era ojos al ciego? O sea, que él era el que se encargaba de guiar a las personas que necesitaban. ¿Cómo se le llama coloquialmente a una persona que guía ya en la vida espiritual? ¿Acaso no es el pastor el que guía? ¿Acaso no es el pastor el que va guiando al rebaño? Porque el trabajo del pastor no solamente es darle pasto, sino que también el trabajo del pastor es guiar al pueblo de Dios. Y él mismo está diciendo: yo era guía a los ojos de los ciegos. En otras palabras, yo era el que iba guiando a los que necesitaban ser guiados. Porque acuérdese que mismo Dios no puede ser pastor de cualquiera, sino de aquel que quiera aceptar que Dios sea su pastor. Por eso él dice: yo era ojo del ciego, de quien él quiera, porque al final nosotros no podemos pastorear a quien no se deje pastorear. Creo que nosotros estamos dispuestos de pastorear a quien se deja pastorear. Y de la misma manera Job dice: yo era ojos al ciego y pies al cojo. En otras palabras, él ayudaba a caminar a quien no podía caminar, y le ayudaba a guiar a aquel que no tenía ojos para poder caminar. Un guía, alguien que va adelante, hermanos. ¿De cuál? El apóstol Pablo dice que los que están afuera los va a juzgar Dios. Nosotros vamos a juzgar los casos de adentro, dice primera carta de Corintios. Pero es que Pablo dice: ¿cómo es posible, dice Pablo en primera carta de Corintios capítulo 5, que ustedes van a ir con un juez terrenal cuando ustedes mismos pueden juzgar esas cosas? O sea, hay problemas que a veces los hermanos están peleando entre ellos mismos ahí. Marido, mujer, novio, casero, lo que sea, algo están peleando los hermanos. Entonces dice Pablo: ¿cómo es posible que ustedes van a ir con un juez para que les ayude a juzgar ese caso, cuando esos problemas ustedes mismos los pueden juzgar? ¿Por qué? Dice Pablo: porque si nosotros tenemos el derecho de juzgar a los ángeles, no a los ángeles, sino a los ángeles, a los mensajeros, a los de afuera, dice Pablo, a esos Dios los va a juzgar. Nosotros no podemos juzgarlos a ellos Dios los va a juzgar. En el sentido de juzgar en el día final. Pero ahorita que nosotros vamos a predicarle, ellos dicen que ustedes no están juzgando, y al final sí se les está juzgando, no para juicio, sino para hacerle ver los errores y los malos de lo que... Porque ¿para qué sirve una crítica? ¿Para qué sirve una crítica? Para que nos hagan ver nuestros errores. Y juzgar es igual a una crítica, solo que la crítica puede ser de manera constructiva o de manera destructiva. Pero nosotros que somos inteligentes, aunque nos critican de manera destructiva, yo lo que hago es que esa crítica destructiva la convierta en una crítica constructiva. Y me corrigieron o me juzgaron o me criticaron, yo la tomo para bien, hermano. Y lo que hablábamos ahorita con un hermano, de que todos los problemas en la vida se pueden evitar. Lastimosamente a nosotros no nos gusta evitar los problemas. Ya cuando andamos en boca de la gente empezamos a decir un montón, pero la gente nos está juzgando de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, cuyas cosas las pudimos haber evitado en la vida. ¿Estamos? ¿Pasamos? Ahora venimos con el 9, lo vamos a ver al hombre como maestro. Mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 29, en su versículo 16 de Job. ¿Estamos? Esa palabra, hermanos. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, ¿qué dice Job? Me informaba con diligencia. O sea que el hombre era una persona que no se quedaba con aquello, le gustaba informarse, le gustaba averiguar, le gustaba. ¿Quién es alguien que se informa, hermano? Es alguien que le gusta estudiar, es un maestro. Algún día, si Dios a usted le permite darle ese ministerio precioso de la maestría, entenderá, hermanos, que una persona que tiene el llamado para enseñar, hermanos, esa persona no está quieta, esa persona indaga, esa persona busca, esa persona investiga, esa persona hasta que llega a la conclusión de que Job no era cualquier persona. Él mismo está diciendo: a los menesterosos era padre. Ahí lo podemos tomar nuevamente como que el hombre era pastor, porque al final del día, si mañana usted Dios lo llama como pastor, entenderá que el cariño que un pastor le tiene a una oveja es como a hijos, hermanos.
Se lo digo así con todo corazón. Por eso es que hay muchos pastores que no invitan a los evangelistas. Peor si son filaciaderos o macheteros como los de Malaquilla. Hay pastores que no los invitan porque esos solo llegan a quebrar las patas a las ovejas y los dejan todos patas arriba y se van. Y el pastor tiene que quedar lavando las heridas y curándole las patas a las ovejas. Y bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero Job dice: yo era a los menesterosos, era como padre. Y de la causa que no entendía, oiga con esto, de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. O sea que era un hombre que le gustaba aprender y conocer de las sagradas escrituras. Por eso es que cuando usted lee todo el libro de Job, Job le da una información perfecta de los volcanes. Él sabe que esos cintos que pasan sobre la tierra no es el infierno, sino él sabe que son unos cinturones de oros que al final hacen que los volcanes eruten esa lava. Pero él sabe que ese no es el infierno, porque él mismo sabe que el infierno tiene una gran cantidad de kilómetros que si lo metemos bajo la tierra, el infierno no cabería. Porque el infierno, la tierra, si usted va a Google, llegando a su casa, por favor, investigue cuánto mide la tierra de aquí donde estamos parados al corazón de la tierra. Si mucho mide como 4,000 kilómetros. Pero vayamos a Apocalipsis. La Biblia conoce el infierno como el gran lagar, y esa palabra gran es algo que se multiplica por 1,000,000. Significa que el infierno es re grandísimo. Y si quiere ir a conocer más del infierno, pues siga participando de esta fiesta. Y si ahorita usted se muere, ahí me cuenta que lo que le estoy diciendo de acuerdo a la Biblia no es mentira. Pero el hombre tiene varias informaciones, porque el hombre era maestro, hermano. El hombre entendía, el hombre conocía. Tanto así que en el capítulo 12 de Job, él dice: pregúntale a todos los animales. Vamos a ver si uno de los animales le van a enseñar que fue la mano de Dios. Pregúntele a los peces, pregúntele a la tierra, pregúntele a los árboles. El hombre tenía un gran conocimiento de la naturaleza. El hombre no era cualquier cosa, hermano. El hombre era un tipo en las escrituras. Conocía revés y derecho, porque le gustaba informarse de las cosas que él no sabía para aprenderlas. Y es bonito, ¿verdad, hermano? Informarnos de algo. Yo no sé si a usted le pasa cuando le toca predicar y hay algo que no lo deja quieto y usted empieza a investigar. Pero ¿en qué está jugando usted ese momento el papel? Usted está jugando el papel de maestro. ¿Por qué? Porque el maestro, hermano, ese hombre no se queda quieto. Él tiene que investigar, indagar hasta que llega al clavo o a la clave de lo que él necesita. ¿Estamos? Pero vamos ya pasando con esto. Por si usted va a ir a comer tamales, no, pero ya vamos pasando con esto. Entonces vamos a ver este último, que es el número 10. Ahora miremos a Job como un... Ay. De estos necesito yo en Malaquías, hermano. Sí, también de estos. También de esto. Pero sí necesito consejeros. A veces hay iglesias donde dicen: el consejero de los jóvenes, un viejito que solo a dormir llega a la silla, hermanos. Este es el consejero de los diáconos, otro viejito que no sabe ni cómo se llama. No, hermano, yo lo que quisiera en Malaquías, hermano, son verdaderos consejeros como Job. Ahí le va, vayamos a ver este pasaje de la Biblia. Miremos este pasaje, por favor. 29-21 de ahí mismo de Job. ¿La tiene? 29-21. ¿Qué dice Job? Me oían y esperaban. ¿Y qué dice? Y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón estilaba sobre ellos. Dale pues. Me oían y esperaban. ¿Y qué más dice? Y callaban a mi consejo. Alguien que se calla es alguien que está convencido del consejo que éste le está dando. ¿Cierto o no cierto, hermano? ¿Cuántas veces nos ha tocado pedir un consejo y mejor nos quedamos? Porque todo lo que nos dijo era una gran verdad, hermanos. Entonces, imagine, la gente callaba al consejo del hombre. O sea que era un perfecto. Dejémoslo como consejero,
pongámosle psicólogo al hombre. Un psicólogo es aquella persona que desde que usted llega, él empieza, hermanos, a verle su preocupación. ¿Por qué? Porque el psicólogo empieza a verle todas sus preocupaciones y en ese momento se pone en sus zapatos y lo va a entender, lo va a comprender, y después que usted le cuenta todos sus problemas, viene y le da el consejo que usted necesita. Esos son los consejeros que necesitamos. Lastimosamente, hoy como que tenemos más en Malaquías de la Cruz Roja, de bomberos voluntarios, pero lo que menos a veces tenemos son consejeros, hermano. Tanto así que vamos a ver un enfermo, hasta se pelea la hermana. No, hermano, esta medicina es, no, dice el otro, es que con aquella se murió aquella, mejor démosle, y hasta terminan peleándose, porque lo que menos tenemos son consejeros y lo que más tenemos son bomberos voluntarios. No, hermano, necesitamos consejeros. Fíjese que ahorita dentro de la congregación no podemos descartar que dentro de esta congregación hay uno o hay dos matrimonios que están esperando ese consejero que llegue a su casa a darle la palabra que necesita. Y lo que a veces menos tenemos, el consejero termina matando al hermano. El consejero termina mandándolo para Estados Unidos. El consejero termina diciéndole que se divorcie con la mujer. Entonces, Job, hermano, dice que la gente callaba al consejo que el hombre daba. O sea que era un hombre tipo en consejo. Era psicólogo el hombre, hermano. Sabía dar la respuesta que la gente necesitaba. Sabía llegarle al clavo a la gente. Pero qué inteligencia que el hombre. ¿Cómo no, hermano? Si estaba dotado en conocimiento el hombre. Tenía información de todo. El hombre sabía perfectamente. ¿Pero por qué? Porque no era como usted y yo, que a las 11 de la noche todavía estamos viendo bailes en TikTok. No, el hombre. Me imagino que este hombre a las 11, 12 de la noche, informándose de conocimiento, adquiriendo más conocimiento, empapándose de conocimiento, hermanos. Yo creo que vamos a, así como he puesto a mano Miguel Ángel para que lleve la fecha de casamiento, creo que vamos a poner a un diácono que empiece a ver quiénes están conectados a las 10:30, 11 de la noche. Pero cuando veamos que está conectado, vamos a ir a ver si está conectado porque está estudiando. Porque necesitamos, hermano, pero ¿cómo se va a lograr esto? Siendo personas que nos gusta indagar de conocimiento, llenarnos de palabra, investigar lo que no sabemos, hermano. ¿Para qué? Para que no nos volvamos unos loros repitiendo lo que oímos, sino repitiendo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Porque nos gusta indagar, nos gusta conocer, nos gusta investigar. Así como Job investigaba y le daba la respuesta a la gente, ahora no solamente lo vemos como un maestro, sino lo estamos viendo como un consejero, como un psicólogo el hombre, hermano. Yo no sé si se recuerdan ustedes en los estudios que vimos el año pasado, no me recuerdo, creo que fue en el diaconado que vienen los tipos de consejos que uno tiene que dar, pero entre ese listado vienen 3 consejeros y uno de esos consejeros se le llama la respuesta espejo. No sé si se recuerdan de un consejero, y dijimos que ese consejero siempre sabe dar la espeja, ¿cómo se llama? Respuesta espejo. ¿Y cuál es la respuesta espejo? Llega el consejero y se sienta con el que necesita un consejo. Ay, hermano, cómo me duele la espalda. El consejero le responde: ¿qué le duele la espalda, hermano? Ay, hermano, yo siento que me voy a morir. ¿Qué siente que se va a morir? O sea, esa es la respuesta espejo, que lo mismo que le dice, lo mismo le vuelve a repetir. O como cuando usted va bien mojado porque está lloviendo. ¿Qué está lloviendo, hermano? Que se mojó. Y uno, no, una chicharra me orinó, hermano. O sea, esa es la respuesta espejo. Y cheque, usted verá que cuando vamos a aconsejar hay bastante respuesta espejo. Fíjese, hermano, que tuve un problema con mi esposo. ¿Qué tuvo problema con su esposo, hermano? O sea, esa es la respuesta espejo, que no tenemos por qué estar repitiendo y repitiendo lo mismo. Fíjese, hermano, que yo siento que me voy a dejar con mi marido. ¿Qué de ver, hermano, se va a dejar con su marido? ¿Para qué está repitiendo? Pero dejemos la respuesta espejo. Viene la respuesta sentimental, que es el consejero sentimental. Llega el consejero donde está la hermana. Ay, hermano, yo siento que ya no puedo. Ay, hermano, así se acaba de morir uno allá, igual que usted estaba. Mire, hermano, ahí no. Desgracia de consejero, hermano. Ese es el consejero sentimental, que en lugar de darle aliento a la persona, lo termina de llenar de sentimientos, hermano. Ay, hermano, yo creo que me voy a ir para Estados Unidos.
Ay, hermano, igual yo que usted, qué consejero más sentimental hermano. Mire, hermano, y de esos abundan en Malaquía, hermano. Que, hermano, si alguien le está pidiendo un consejo, no es para que usted se ponga de sentimental como él. Es para que él necesita que usted le dé la respuesta que él está esperando, no para que se ponga igual que él. Hermano, yo encuentro consejeros en la Biblia. ¿Por qué cree que Job, en el momento de su proceso, el hombre no supo hacer nada más que adorar a Dios, hermano? Porque el hombre sabía en quién había creído y sabía que su confianza estaba plenamente en Dios. Por eso es que cuando le tocaba aconsejar al hombre, lo hacía con experiencia, lo hacía con hechos y con la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos consejeros como Job. Ahora ahí viene un problema, que la mayoría de consejeros lastimosamente son consejeros que yo le llamo consejeros naturales. ¿Por qué un consejero natural? Porque un consejero sobrenatural nunca dará un consejo como un natural. ¿Quién es un natural? Es alguien que no conoce de Dios. Es lo que dice 2 Corintios 2:14, que para el natural lo que nosotros hacemos para él es locura, porque hay que discernirse espiritualmente. O sea que un natural es una persona que no conoce de Dios. Está en la iglesia, pero no conoce quién es Dios. Viene al culto, pero no sabe ni quién es Dios, hermano. Ok, entonces un consejero no tendría que ser natural, sino sobrenatural. Tanto así que cuando usted lee el capítulo 42 de Job, ¿cómo estaba Job cuando oró por sus amigos? ¿Cómo estaba Job? Estaba súper enfermo. Pero leámoslo mejor porque aquí terminamos. De estos consejeros necesitamos. Capítulo 42, versículo 10. Job capítulo 42, versículo 10. ¿Lo tiene? Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Mire, hermanos, un consejero sobrenatural. ¿Qué pasa cuando la gente es natural y llega alguien que ore? Ay, Dios, hermanos, igual que estoy peor que usted estoy yo, hermanos. Hermano, fíjese que tengo un gran problema en matrimonio. Ay, Dios, hermano, y que no le he contado los míos, si no supiera que peor que usted estoy yo, hermano. Mire, hermano, yo creo que brujería me están haciendo. Será, hermano, si a mí siento que me brinca la panza por rato, peor si también a mí, hermana. Gente natural, hermano. Pero me encanta esta actitud de Job. Cómo estaba el hombre, sin hijos, sin dinero, sin posesiones, tirado a la desgracia, apestoso con esa llaga. Pero ¿qué pasó, hermanos? No le importó la condición en la que él estaba. Fue y oró por estos muchachos, y haciendo esa oración Dios se glorificó en él, porque así es como Dios se manifiesta en la gente que piensa sobrenatural. No vea la condición en la que usted está, vea lo que Dios puede hacer cuando usted actúa bajo la obediencia de Dios. Hermanos, así tendría que ser. Y que Dios bendiga a estas mujeres que andan orando por los enfermos. Yo les aseguro que aquí hay mujeres que van a orar por los enfermos, estando ellas más enfermas que aquellos enfermos. Pero sin embargo, ahí andan esas benditas mujeres. Digo mujeres porque hombre no. El hombre tantito le duele la muela y hasta el pelo y hasta las patas le duele y ya se está hasta despidiendo. Pero hay mujeres que están enfermas de la matriz, de los ovarios, de tantas cosas, y ahí andan las benditas mujeres orando por la gente. Ahí andan orando, hermano, porque estas mujeres piensan sobrenatural. ¿Se acuerdan de la historia de Pablo cuando salió de la barca? Dice que juntó fuego. ¿Se acuerda de esa historia? Y dice que la víbora, corriendo del fuego, se le prende de la mano a Pablo, lo mordió, y era una víbora, hermano. Y una víbora es una de las animales más venenosas, pues más peligrosas. Lo muerde, dice la Biblia. Y cuando dice que los naturales, no dice que eran naturales, o sea, era gente incrédula. Cuando se quedó viendo, dice la gente que dijo: oh, de seguro este viene escapando de Dios, porque el que no muere en el mar, aquí lo matan los animales. Y la gente esperaba ver que Pablo caerá muerto. Pablo dice que solo sacudió la culebra y
¿Qué dijo después de la gente? De seguro este es un Dios. No es que seamos dioses, somos hijos de Dios, hermano. Y si Dios está con nosotros, tenemos que pensar sobrenatural. A Pablo no le importó eso porque sabía que era más poderoso el que estaba con él que esa víbora que lo estaba mordiendo, hermano. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que nosotros necesitamos consejeros que piensen sobrenatural, que piensen de manera sobrenatural, que aunque usted no tenga un peso en la bolsa, alguien llega a pedirle un consejo, no sé, dele un consejo, dígale que Dios lo va a prosperar, dígale que pronto viene, pero solamente dígale que permanezca en la palabra, que sea obediente a la palabra, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir, aunque usted no lo tenga ese billete en la bolsa. Y nos ha tocado muchas veces dar un consejo a los hermanos que ya no tienen esperanza porque se quedaron sin dinero, cuando a veces nos hace falta también un peso en la bolsa. Y Dios bendiga a esos consejeros, y de esos consejeros necesitamos en esta congregación, porque si no, los dos se agarran de la mano y se van en el tren para Estados Unidos. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos tal vez, no sé cómo lo veas, si mucho, bastante, pero al final yo lo veo como algo sumamente importante, para que no pensemos que Job solamente era un pobre hombre lleno de llagas, con un montón de llagas. Y la cuestión, no, hermanos, el hombre estaba dotado en conocimiento, tenía mucha sabiduría, estaba metido el hombre en lo que estaba, y todo esto fue lo que le dio al hombre con el conocimiento de permanecer, no pecar y no fallarle a su Dios. ¿Estamos, hermanos? Bueno, así que ha sido por hoy. No sé si tiene alguna heavy question. O nos vamos. Vámonos, hermanos. Cuidémonos, hermanos, por favor. Cuidémonos, hermanos, por favor. Fíjese que lo dije el día domingo y se los quiero volver a decir. Quiero felicitar a la colonia San Francisco. Cómo han cambiado, hermanos. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cómo han cambiado? Y hermano, y algunos dicen, es que ustedes le hacen caso al Rivas, el Rivas ya le lavó la cabeza. Dígale, no, mija, el Rivas no me lavó la cabeza, la palabra fue la que me lavó el cuerpo, el alma y el espíritu. Es la palabra la que nos ha cambiado, no es el Rivas, fue la palabra que nos sacó. Porque, hermano, yo me recuerdo todavía, hace como 4 años creo, todavía Mana Helen, que Mano Cuete no, pero ahí, yo por ahí escuchaba. Entonces, mire, hermano, una cuetas. Desde noviembre empezaba la cuetazón, hermano. ¿Va que sí? Desde noviembre empezaba, hermano. Llegaba enero y seguía la cuetazón. Mira, ahorita, hermanos, me acuerdo hace un par de años, hasta arriba de la lámina nos venían a tirar los cohetes los muchachitos para molestar. Mira, ahorita pareciera que no fuera nada, hermano. No solo eso, hermano, esta colonia, ay, hermano, antes, hermano, cuando había pleito, mire usted, ni con ellos era el pleito, salía la abuela, el tío, el tatara, todos con garrotas y piedra, hermano. Mi hermano, está calidad esta colonia, hermano. Eso quiere decir que la palabra está ahí. ¿Por qué no le damos aplausos a la palabra, hermano? La palabra bendita, la palabra que cambia, hermano. Felicidades por eso a la palabra de Dios. Así que cuidémonos en el transcurso de este tiempo que nos hace falta, puestos de pies, y le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra, por esta reflexión bonita que nos hace entender y que nos ayuda y nos motiva para que sigamos aprendiendo más de tu bendita palabra. Perdónanos porque muchas veces hablamos lo que escuchamos y nunca indagamos realmente lo que dice tu palabra, pero pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que este año, si tú nos lo permites, 2025, ayúdanos a hacer las cosas más bien hechas, Padre bendito. Que si este año trabajamos y nos esforzamos para hacer las cosas buenas, ayúdanos a que este año lo hagamos mucho más y mejor, Padre bendito, demostrándote, Padre celestial, que te amamos y que estamos dispuestos a darlo todo por ti, Dios mío. Así como tú diste a tu Hijo y tu Hijo también murió por nosotros, ahora permítenos a nosotros demostrarte también ese amor con hechos y no con palabra. Bendiga a mis hermanos, Padre bendito, que estarán viajando a Coatepeque, a mis hermanos que estarán yendo para sus casas. Ayúdanos, líbranos y danos el poder y la autoridad para soportar toda lucha, toda prueba y toda tentación que venga a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.